Hola, mi nombre es Aurea Esparza. Voy a compartir algo importante con ustedes. Soy casada, soy mamá de 4 hijos, tengo una nuera, un nieto y estoy trabajando en Puebla Christian School desde hace 11 años. Me invitaron para compartir un tema muy especial que yo estoy viviendo. Entonces es algo que puedo compartirles de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y pensando en 2020 decimos, wow, qué año tan difícil para todo el mundo, no nada más para Puebla, ¿verdad? O para México. Es a nivel mundial esta situación que nos ha afectado a todos. Cada que prendemos la televisión, pues son noticias difíciles que nos roban la paz, nos roban el gozo. Estamos viviendo una crisis en la economía, en la escuela, en el trabajo. Todo cambia tan rápido, pero también estamos viviendo una crisis en la salud. Esto afecta nuestra vida, afecta nuestro hogar. Este virus está trayendo muchas cosas difíciles. Pero cuando usamos la palabra pérdida, casi siempre se refiere a situaciones con resultados negativos. Y cuando hemos perdido algo y nos preguntan cómo estamos, nuestra respuesta siempre es bien, porque queremos evitarnos muchas preguntas. Hablemos de la pérdida de salud. ¿Qué pasa cuando te dan un diagnóstico? ¿Resistencia a la aceptación? ¿Sufrimiento? ¿Incredulidad? ¿Enojo? ¿Impotencia? Gran parte de estas reacciones son propias de nuestra naturaleza. El dolor es dolor. Y junto a los pensamientos aparecen las lógicas emociones y sentimientos de tristeza. Cuando no hay aceptación en nuestra pérdida de salud, esto queda fuera de nuestro control y nos produce dolor, nos produce angustia. Buscamos toda ayuda humana posible, checamos varias opiniones médicas, nos saturamos de información en el internet acerca de esta enfermedad que nos han dicho que padecemos. ¿Y qué pasa con esto? Nuestras emociones se desbordan porque no hallamos paz y tranquilidad. Salmos 103 nos dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 119:7 dice: tus manos me hicieron y me formaron. ¿Qué pasa con esto? Cuando lo vemos desde el punto espiritual, nos da paz y nos da tranquilidad. Cuando nos tomamos de las promesas de Dios, dejamos de sobrevivir para vivir. La vida debe vivirse tal cual es, una vida de belleza, de amor, de paz, pero para poder apreciar la vida de este modo, tenemos que sanar nuestro espíritu. Si estamos bien espiritualmente, las cosas que pasen en nuestra carne las vamos a sobrellevar. Es muy importante cómo está nuestra vida espiritual y cuál es el enfoque que damos cuando nos dan un mal diagnóstico. Entonces, todo depende de nuestra actitud, de cómo estamos viendo las cosas, cómo las estamos manejando. Hay una promesa hermosa en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, cuando dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús sabe lo que estamos viviendo, sabe lo que estamos pasando, sabe que hay dolor en nuestro cuerpo, sabe que hay momentos que queremos tirar la toalla y decir no puedo más. Él lo conoce porque ya lo llevó en su cuerpo, ya lo llevó en esa cruz a la cual tuvo que ir. Entonces es la actitud con la que veamos la situación. Es muy importante. Cuando entendemos lo que Jesús ya cargó en la cruz,
Eso nos va a dar aliento, paz, gozo, sabiduría para manejar las situaciones. Es muy importante saber y sanar nuestro espíritu para que podamos llevar nuestra enfermedad. Una enfermedad es como una luna menguante, un anochecer, un invierno personal. Pero como creyentes, la confianza que nos da es que algún día vamos a ver nuestra primavera. Las enfermedades son inevitables. Mientras tengamos este cuerpo corruptible, va a haber enfermedad, va a haber dolor, va a haber angustia. Pero tenemos que tomarnos de las promesas de Dios. Es interesante, cuando yo supe de mi enfermedad, veía las promesas de Dios y veía que hay 365 veces en la Biblia la promesa no temas. O sea que cada día Dios nos dice no temas, yo estoy contigo. Entonces, ya sabemos que las enfermedades van a ser inevitables, pero nosotros decidimos si nos dejamos vencer por ellas o aprendemos a vivir con ellas y salimos fortalecidos. Se permite llorar, pero no para sufrir, sino para sanar nuestra alma. Yo perdí la salud cuando era niña. Tal vez tenía 9 o 10 años. Empecé con una alergia muy fuerte y ahí empezó nuestras visitas al hospital, al laboratorio, con especialistas. Recuerdo que en ese tiempo no había tantas cosas buenas como hoy. Me hacían prueba de vacunas, me ponían 20 vacunas en cada brazo y me dolía mucho. Aparte de eso, batallar, ¿verdad? Con mis alergias, porque la ropa era muy difícil para mí, no podía ser cualquier ropa, tenía que ser de algodón, tenía que ser manga larga, no podía estar en el sol. Qué difícil vivir así como niña, porque no era yo igual a mis compañeros, yo no podía estar en el sol, yo no podía estar en la alberca, no podía tener educación física. Entonces todo eso te hace diferente, ¿sí? Y empiezan las murmuraciones entre niños. Fue muy difícil esa etapa. Pero gracias a Dios, yo asistí a un campamento y ahí me encontré con Dios cara a cara. Ahí me compartieron que Dios me amaba tanto, que había enviado a su Hijo a morir por mí y que ahí Él había cargado todas mis culpas, mis enfermedades, mis dolores, mis tristezas. Entonces yo entregué mi vida al Señor esa vez, en ese campamento, en ese verano, y pude entender que Dios me amaba y tenía un propósito para mi vida, aún con todo y mis alergias. Que yo tenía que vivir una vida plena, pero tenía que dejarlo en sus manos, tenía que creerle, tenía que tener esa fe de saber que la primavera iba a llegar a mi vida, porque había pasado por mucho invierno personal y no es fácil. Yo lloraba por las noches cuando me dolía mi cuerpo, no quería yo más pomadas, quería yo ser una niña normal. Pero entonces todo ese dolor yo se lo entregué a Dios. Y Él día con día fue trabajando conmigo, fue confortándome, fue fortaleciéndome, pero no me sanó. No era su plan. Su propósito es que yo estuviera así para poder entender a otras personas que pasaban por algo así. Y yo lo compartía, yo hablaba de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, de cómo Él trabajaba conmigo, de cómo Él me daba descanso a mi vida cuando estaba yo pasando por crisis. Dios trabajaba conmigo día con día. Y desde ese día yo aprendí a que cada día tenía que leer un salmo, un proverbio, y me fortalecía mucho. Para mí fue de mucha bendición el Salmo 91, que me habla de la protección de Dios.
el Salmo 23, que me habla de su cuidado, de que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no tengo que tener temor porque Él está ahí conmigo. Que me unge con aceite fresco cada día cuando hay dolor en mi vida, en mi cuerpo, en mi espíritu. Así que en ese campamento yo aprendí cosas extraordinarias. Conocí a Dios personalmente. Entendí que Dios es un Dios vivo, todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, y que Él tiene un propósito para todo esto. Hace como 9 años me diagnosticaron lupus. Al principio no me sorprendí porque no sabía yo qué era. Ya después entendí que es una enfermedad autoinmune, invisible, no se ve. Yo puedo verme muy bien, pero hay dolor en mi cuerpo, hay dolor en mis articulaciones, hay dolor en mi piel, mi hígado no funciona bien. Si yo tengo una gripa se complica porque mis pulmones no están bien, pero aún así Dios me sigue fortaleciendo y me dio la bendición de poder cuidar una familia y me dio la bendición de poder cuidar a uno de mis hijos que hace 4 años fue diagnosticado con un linfoma y tuvimos que estar en el hospital por mucho tiempo. Nuevamente tuvimos que estar de rodillas mi hijo y yo clamando a nuestro Dios por esta pérdida de salud. Y Dios contestó nuestra oración. Dios permitió que mi hijo ya no sufriera. Él partió con el Señor hace 2 años. Pero al ver la misericordia de Dios en la vida de mi hijo, de verlo pasar por tantos estudios tan difíciles, de verlo pasar por quimioterapias, por radioterapias, y ver que no se venció, o sea, él fue todo un guerrero, me dio fortaleza para seguir adelante. Y ver el ánimo que él tenía, sus bromas, yo decía, wow, o sea, Dios me está enseñando tanto a través de mi hijo. Entonces aprendí nuevamente que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Dios ungirá nuestra cabeza con aceite fresco. Nos dará pastos delicados para que estemos ahí. Eso es increíble. Y ver que Dios tiene nuevas misericordias para nosotros cada día nos fortalece. Porque a pesar de que pasamos por momentos difíciles, sabemos que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro consuelo, en Él encontramos paz. Y podemos ver que se cumple Filipenses 4:13 cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo decir, ahora sí, que Job 42:5 ha estado en mi vida, porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es un tiempo fácil, de verdad, pero para poder aceptar nuestra enfermedad hay que sanar nuestro espíritu, hay que ser agradecidos con Dios, hay que estar atentos porque una enfermedad cambia la vida al 100%. Hay muchas cosas que Dios hace en nuestra vida, pero todas tienen un propósito, un fin. Sus planes son perfectos, sus planes son buenos. Nunca nos va a mandar algo malo. Nunca lo vamos a entender mientras estemos en este cuerpo sufriendo esta enfermedad. Pero Él nos va a dar la fortaleza, la paz y el gozo para vivirlo. Yo les invito a que inviten a Jesús a su corazón. Si tienes una enfermedad, Él te va a dar la paz para sobrellevarla. Y no vas a sobrevivir, vas a vivir plenamente, gozándote de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.